Mi nombre es Germán. Yo soy Mariví. Y hoy les vamos a hablar de... Michael. De Michael. Aquí, mira. Michael. O sea, Michael. Vimos la película nueva de Michael Jackson. La verdad es que es espectacular desde el punto de vista de película que entretiene. Sí, o sea, yo honestamente no pensé que iba a ser tan entretenida. Yo tenía mis dudas, yo dije, ay, pues lo más probable es que sea mala. No sé si será buena idea irla a ver al cine. Y Michael de verdad que no tiene desperdicio. No, o sea, de verdad que como biopic, claro, como película tipo biopic sí que tiene alguno que otro problemita por ahí. Pero es que, a ver, la película es súper entretenida. Sí. De hecho, la película dura 2 horas con 7 minutos. Y no lo sientes. Y tú no sientes 2 horas 7 minutos. Y cuando tú no sientes que una película dura 2 horas, hora y media, lo que sea, cuando tú estás allí sentado y estás como que... inmerso en la película. Terminó. No, tú o sea, quedas así como que... Sí, como que, no, o sea, ¿por qué terminó? No terminó. Y sí terminó. Sí, terminó, y tú quedas así, o sea, con esa sensación así como que te falta algo. Sí, como que yo quiero seguir viendo, o sea, de verdad que tenía mucho tiempo que una película no me pasaba eso. Y bueno, para aclarar, esta primera parte va a ser sin spoilers, así que lo pueden ver tranquilos. Cuando vengan los spoilers les vamos a avisar por si no quieres spoilers, o sea, así que tranquilos. Si te la estás pensando, si irla a ver o no, si vale la pena, pues te adelanto que sí vale la pena. Sí. Y si eres fan de la música de Michael Jackson, mira, te va a encantar. Te va a encantar. La verdad que es como revivir esa vieja escuela, esa vieja época en la que la música era música. O sea, en la que las cosas se hacían bien. Y cuando la gente cantaba, ojo, o sea, porque esa es la vaina, o sea, que hay muchas partes musicales, obviamente, porque es un biopic de un cantante. Es Michael Jackson, claro. O sea, y las voces, o sea, recordar las voces. Sí. Wow, o sea, es que fue, o sea... Tengo aquí algunas preguntas, mira, por ejemplo, respecto a la película, y esto va sin spoilers, ¿qué te pareció el acting de la película? Las actuaciones de las películas. Espectacular. De verdad que el chamo, el protagonista... hay varios protagonistas. Sí, Jafar Jackson, o sea, de verdad que se la comió, o sea, de verdad que el chamo no solamente interpreta a su tío, porque Jafar Jackson es sobrino de Michael Jackson. Es sobrino de Michael Jackson. Y la verdad es que son igualitos los dos, o sea, se parecen, pero... Y llega un momento en que tú estás así como que, ¿será este chamo o será Michael Jackson? Entonces estás así como, o sea, que no sabes quién es quién. Pero de verdad que, o sea, no es simplemente así como que, no fue como un cosplay, o sea, de que, yo me disfrazo de fulano de tal. No. Y no. O sea, de verdad que él transmitió la esencia de Michael Jackson. O sea, tú creías de verdad que estabas viendo a Michael Jackson. Y esto no es un spoiler, esto que voy a decir, pero había momentos en que cuando veías la escena, que eso lo puedes ver en los trailers, el movimiento de las manos, a mí me tenía sorprendido completamente, porque claro, yo como fan de Michael he visto sus videos, he visto sus presentaciones, algo que siempre me ha llamado la atención es su forma de bailar, el control que él tiene sobre su cuerpo, o que bueno, que él tenía sobre su cuerpo, y me sorprendió demasiado, porque es que yo le decía a Mari, o sea, Mari me decía a mí una cosa, ¿viste tal cosa? Y yo le decía, pero tú viste esto. Sí. El movimiento de las manos, o sea, la forma en la que Jafar Jackson pone sus manos para hacer la interpretación, los movimientos, el baile, la forma en la que el tipo pone las manos es una cosa que yo me quedaba así como que, wow, mírale las manos. No, y los pies, las manos, el cuerpo, el movimiento y cómo se movía. Y muy importante, la voz. Logró hacer la voz de Michael Jackson, que es una voz así como súper suave. Es una voz que es muy única, la verdad, porque los imitadores no le hacen justicia. De verdad que, o sea, me gustó mucho de la película, que estaba muy bien cuidada en cuanto a los detalles. O sea, tiene muy buena fotografía. Sí, y el vestuario, o sea, hicieron el vestuario, o sea, tal cual Michael Jackson. La verdad que los detalles el maquillaje, o sea, tú veías, o sea, también viste como que la transición, porque todos sabemos que Michael Jackson tuvo una transición de color, o sea, primero, o sea, él tuvo muchas transformaciones, la verdad, y ves esa transformación, pero no lo ves como que es un tipo ahí con peluca, no, o sea, sí lo ves, o sea, parece real, que yo decía así como que, o sea, ¿cómo hicieron la nariz? O sea, yo estaba curiosa. VFX. Sí, o sea, ¿cómo hicieron la nariz? O sea, VFX. porque él, su
su nariz cambió demasiado, o sea, a lo largo de su vida, bueno, no, sí, a lo largo de su vida, y a lo largo porque de la no es la misma nariz que tenía cuando inició, que la misma nariz que cuando murió, o sea, total. La nariz tenía vida propia, o sea, vamos a estar claros, o sea, Ay, coño la madre. Pero ajá, o sea, esa era una de las características. Sí, pero es que esa es una de las características típicas de Michael Jackson, o sea, de hecho a South Park le hacían burla por lo de la nariz y tal, o sea, y el actor que hizo del papá de Michael Jackson, de verdad que se la comió, o sea, tremendo actor. ¿Cómo es que se llama? Colman Domingo. O sea, de verdad es que, o sea, la actuación, esta es una película de acting, o sea, de actuación. Están diciendo que Colman Domingo debe ser nominado para el Oscar. Aunque sabemos que el Oscar sabemos es una estupidez y todo. Eso está mañado. O sea, eso no. El solo hecho de que ya lo nominen dice bastante, porque de verdad dice sobre su actuación. Sí, o sea, es si el Oscar fuera de verdad, nominaran a toda esta gente. Como dices tú, esto es una película de acting. Sí, o sea. Es puro acting en el sentido de que ¿a qué se refiere que digamos acá que esto es una película de acting? Eso, cuando nosotros decimos que esto es una película de acting, se refiere a que no es que hay CGI, no es que hay unos efectos especiales, así, explosiones. No, la película se centra alrededor de la vida de estas personas. Bueno, de Michael Jackson y o sea, la verdad que hacen bien el trabajo de centrarlo en Michael Jackson, no hay como que subplots. No, bueno, vemos la vida del hermano y la vida de tal. No, es Michael Jackson. Pero todo va de la actuación que estas personas hacen para hacer ese portrayal, esa representación de lo que fue la vida, pues, de este cantante el más famoso de todo el mundo y el más grande de todos los tiempos. Sí, y de hecho, el actor que hizo del papá, de verdad que es que, o sea, te transmitía una vaina que tú te quedabas así, cada vez que él salía en escena, tú te quedabas así como que... así como que respirabas profundo, así como que, ¿y ahora con qué va a salir este? Sí, de hecho, en las escenas en las que él sale, y bueno, yo creo que esto tampoco es spoiler, pero en casi todas las escenas que él salía, yo me sentía... Sí, te va a dar, o sea, así como... Hubo un momento en que yo pensé, que yo dije, coño, esta película está como muy larga. Pero entonces después dije, no es eso. Es que cada vez que había una escena con el padre, yo estaba incómodo. Te sentías incómodo porque no sabías cómo que iba a salir. Yo quería que la escena pasara y terminara rápido para que pasaran a otro aspecto de la vida de Michael, porque esas escenas con Colman Domingo, eran muy difíciles. Para mí eran muy difíciles. Y yo confundí ese sentimiento con pensar que la película era muy larga. No, para nada, no. Yo no la sentí. De hecho, cuando se terminó me quedé así como... No, es que la película no es larga, pero o sea, esa cada vez que salía ese señor en escena, yo me sentía incómodo. Claro, pero eso habla del buen acting, porque... O sea, te logró transmitir lo que te quería transmitir. Entonces, claro, tú como espectador te estabas incómodo en la silla, te estabas así como que cada vez que salía ese señor en pantalla, es así como que... No, era terrible. O sea, te tensabas. Terrible en el buen sentido. O sea, terrible la actuación y los sentimientos que genera en el público, porque la actuación es espectacular. Sí. O sea, en generar un sentimiento de que, coño, de que te quieres como que... Sí, o sea, que no como que ese personaje que o sea, no quieres ver, o sea, pero la verdad que hizo un buen trabajo y Jafar, de verdad, el protagonista, que esto tampoco es spoiler porque cuando está en el tráiler que vemos a Michael chiquito, el que hizo también el actor de Michael chiquito, mira, pero es que también se la comió, o sea, de verdad. Sí, no, total. Y de hecho, fun fact que no sabía, me enteré que él canta y él, la voz era del chamito. Las escenas que son a capela. Exacto, era del chamito. Cuando no hay efectos, cuando está cantando él solo, es él. Es él, ese yo, wow, o sea, de verdad que, no, y te da tremenda actuación el niñito, porque es un niñito así chiquitico, o sea, porque claro, están mostrando a Michael en su edad temprana, a los 10 años, pero de verdad que hizo tremendo papel este chamito, o sea, de verdad que, mira, a mí me encantó el acting porque te transmitía, de verdad que te transmitía, y Jafar, a pesar que yo creo que él no es actor, él creo que es la primera película que hace. No sé. De verdad es que te logró transmitir la esencia de Michael Jackson. Entonces, y eso me pareció súper importante. Como película, te tengo aquí una pregunta. Ajá. Como película, ¿piensas que necesitamos más películas de este tipo? Sí, o sea, de verdad. O sea, es decir, no biopics, no películas así como que de Michael Jackson y tal. En el sentido, a ver, que sí la necesitamos. Necesitamos una segunda parte de Michael Jackson. O sea, se los adelanto.
o sea, van a quedar, o sea, que necesitamos la segunda parte. Yo salí así como que necesito la segunda parte, o sea, la trilogía, necesitamos la trilogía. Sí, pues. sí, o sea, pero ya. Tiene muchas escenas, porque a ver, es Michael Jackson, de música, de los conciertos, que tienes que verlas en la pantalla grande. O sea, de verdad que la película te transmite tanto que no va a ser igual si la ves en tu casa. No, aparte cuando la ves en tu casa, acuérdate. Vas a hacer una lavadora. Eres millennial, vas a hacer una lavadora, vas a lavar la cocina. Entonces, tienes que atender a los muchachos. Mira. Vas a estar haciendo algo y no le vas a prestar. La película no va a lograr transmitirte lo que te quiere transmitir. Entonces le vas a parar 75 veces y entonces decimos, ¿qué fue lo que dijo? Exactamente. No, de verdad que si la van a ir a ver, váyanla a ver al cine, o sea, no se la piensen. Y a lo que me refería es de que necesitamos más películas así, más películas como Mario, más películas entretenidas, como Michael, películas que sean entretenidas. No necesito ir al cine, y esto ya lo he dicho en otros videos, no necesito ir al cine para que me digas qué es lo que tengo que pensar. No, ya yo leo por mi lado, ya yo tengo mis opiniones, ya yo pienso, ya yo soy un ser pensante. Yo lo que quiero ir al cine es a entretenerme, a pasar un rato, desconectarme 2 horas del teléfono, del trabajo, de toda vaina, desconectarme, mirar una película y estar así como que, hey. Sí, excelente. O sea, pasé 1 hora y media, 2 horas, entretenido, ya. O sea, sin más. O sea, no. Lo lograron. O sea, tampoco es que estamos inventando por eso el agua. Necesitamos más películas así. Necesitamos más películas como Mario. Necesitamos más películas como Michael. Sí. Películas que sean, a ver, lo que estamos diciendo, que te lleven, que te hagan pasar un buen rato. Es entretenimiento, ya. O sea, no es tan difícil, perdón. O sea, no es que estamos inventando el agua. No es difícil, no es difícil. No estamos inventando la rueda, o sea, antes las películas tenían esa función, entretener. Ya tenemos un rato hablando, yo creo que podemos empezar con la parte de spoilers, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, miren, aquí va a salir spoilers. Spoiler alert. Vamos a hablar de la película. Sí. Y esa es la primera cosa que yo quería preguntarte sobre la película. ¿Cuál es el span de la película? Es decir, ¿qué cubre? ¿Cuáles son los primeros? O sea, ¿qué años de Michael cubre? Sí, bueno, empezamos desde la infancia, o sea, de los Jackson 5, o sea, cuando ellos eran pobres, chiquiticos, sí. O sea, él tenía 10 años apenas, o sea, y la verdad es que de ahí hasta, vamos a ver hasta Bat, hasta la era de Bat, aquí está, vamos a ver hasta este disco. Por eso que necesitamos una segunda parte, por amor a Cristo, sí. Por favor. Y que este disco que tenemos nosotros es súper especial. Esta es una edición 20 aniversario. ¿Por qué? No, 25. 25. Esta es una edición de 25 aniversario que tiene este CD de Bad y tiene canciones inéditas. Sí. Y de hecho hay una canción muy buena con Stevie Wonder que yo no la había escuchado nunca. Que Michael Jackson tiene demasiadas canciones. Que no fue así como... Y no lo dejaron tener todo lo que... O sea, es que definitivamente aquí yo con esta película yo comprobé que él lo bajaron. O sea, él era tan grande, porque era tan grande, que este señor lo bajaron. O sea, ¿a qué me refiero con que lo bajaron? Que le hicieron la vida imposible para que todo el mundo creyera que él era un violador, loco. Que él estaba loco, que era tal, que era cual. ¿Qué le están criticando a la película? Le están criticando que es un biopic que no explora unos aspectos de su vida. Por ejemplo, hay una parte en la que menciona, esto es spoiler. Sí, esta parte es spoiler. Hay una parte de la película en la que se ve el incidente de Pepsi. Ah, sí. Y empieza a él no lo conocía. No, yo no sabía esa parte. Yo aquí es cuando se le quema el pelo, pero es que no es que se le quema el pelo, es que se le quema el cráneo. O sea, casi Michael Jackson se muere, o sea. Sí. Se le quemó el cráneo, o sea, hay nervios, tal, o sea, y ves la severidad de la situación, o sea, que era una vaina grave, o sea, el coño casi no la cuenta. Sí. Que en el momento, porque eso sí me acuerdo, te lo vendieron que que se tuvo un accidente y se le quemó el pelo. No fue el pelo, fue el cráneo, o sea, fue el cerebro, o sea, se prendió en llama. Entonces, claro, allí te das cuenta de que precisamente en esa parte es como que el primer, no sé si allí es el primer contacto, me parece que sí, creo que fue lo que entendí. Sí. Con las medicinas estas duras de los painkillers, los analgésicos para el dolor. Él se hizo adicto, lamentablemente, Ahora te pregunto yo a ti, ¿se hizo adicto o lo hicieron adicto? Creo que fue la segunda, lo hicieron adicto, pero Conspiracy theories, no sabemos. Sí, exacto. Pero claro, tocan esa parte, pero lo dejan allí, sí. No exploran más. Entonces, claro, la crítica se está agarrando de allí. Y te dicen, es que no tocan más profundamente esa vaina.
acuérdate que lo que te dije, esto es una película para entretener. El propósito de una película, lo que pasa es que la crítica lo olvidó. Y los mismos cineastas, los que hacen cine también lo olvidaron, ¿verdad? Se fueron muy fuerte con toda esta ideología estúpida que quisieron meter. El propósito de una película es entretener. Exactamente. Y de hecho, quedaron como película, yo entiendo las críticas en el sentido de que quedaron como muchos cabos sueltos. Porque, ¿cuál fue el otro cabo suelto? El de Neverland. O sea, yo pensé que, o sea, porque es que te hablan mucho de... primero que a mí me gustó que te dan contexto, ¿no? De cómo era la infancia de Michael Jackson, porque se sabía que él no tuvo infancia. O sea, él empezó a trabajar desde muy chamo y él no tuvo infancia. Entonces que por eso era... él tenía esta obsesión con Peter Pan, con Neverland, y tenía esta conexión con los chamos. Que por eso todo el mundo le decía, no, porque él es un abusador de... No era. O sea, y de hecho, a mí con esta película me confirmó que a él lo que hicieron fue difamarlo, o sea, incriminarlo de cosas que él no hizo. Y me da más contexto de entender la persona por qué tenía esos traumas y por qué tenía esa como que fijación con los niños, porque es que él no tuvo infancia. Y te lo muestran. Una de las cosas, y vuelvo, spoiler, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y que creo que tú también, fue ver que él estaba muy solo. Él estaba demasiado... Él no tenía amigos, ni siquiera dentro de su familia, porque los hermanos lo tiraban para un lado. Porque es que él era más chiquito, entonces el padre era una mierda, la mierda más grande que pudo haber existido. Que creo que todavía está vivo. Sí, creo que este desgraciado está vivo. El padre es la peor mierda, o sea, Joseph Jackson es lo más maldito que pudo haber, no sé si puedo decir esa palabra. No importa. Lo peor que pudo haber existido en la faz de la tierra. Y de hecho, una crítica también que vi, que esta es como que la versión más moderada de la vida de Michael Jackson, porque es la que está aprobada por la familia Jackson. Entonces, claro, no te van a poner la realidad. Esto me imagino que sería como, si esto es el 10%. Vamos la blanqueada, la versión blanqueada. Sí, la versión blanqueada de esta es la marca blanca de la vida de él. Exactamente, porque claro, no quieren tampoco quedar, la familia que todavía está viva, quedar como unos hijos de puta. O sea, vamos a estar claros. Pero, si esto fue así sea el 10% de la realidad, o sea, que lo que Michael vivió fue peor. O sea, mira, ahora se entiende. Sí, se entienden muchas cosas, porque claro, en el principio todo el mundo sabe, o por lo menos si no lo sabías, entérate, que el papá de Michael Jackson le pegaba. O sea, y él lo decía públicamente, mi papá me pegaba. Oye, cuando te dicen mi papá me pegaba, no es que, me pegó. No, mira. Se ven las escenas, o sea, spoiler, se ven las escenas al principio cuando el tipo se quitaba el cinturón y le daba. Claro, eso lo vimos una sola vez. Lo partía para el carajo. Lo vimos una sola vez, que fue Painful to Watch. O sea, a mí tenía mucho tiempo que yo no veía una película de las nuevas, ojo, no porque a las viejas, que me generara esa emoción de querer llorar. O sea, hubieron muchos momentos en la película que a mí me dieron ganas de llorar. Esa fue una, y ver el chamito tirado en el piso llorando, o sea, porque es que te conmueve, así como que, vértale, o sea, esta persona tenía el talento del mundo, tenía la plata del mundo y estaba solo. Y le tenía un pánico al padre, porque es que era un pánico, porque los correazos y tal, te lo mostraron una vez, en otra escena te lo insinuaron, o sea, que se cerraba la puerta. Se cerraba la puerta con la correa, o sea, que ya tú sabías que era lo que venía, o sea, ya tú te lo imaginabas. Y el resto ya tú te lo imaginabas, o sea, y por las reacciones de Michael, que cada vez que estaba en escena con el padre, el coño temblaba. Era painful to watch. El coño temblaba y era así como... Era demasiado... Era incómodo, o sea, y lo miraba así como... Y le tenía miedo, o sea, le tenía pánico. Inclusive ya después de que había hecho el álbum, el primer álbum que creo que de solista. Sí, Off the Wall o algo así. No recuerdo cómo era que se llamaba, que es el que está con un smoking, que es el que me voy a comprar. Que después hizo el de Thriller y él todavía no podía salir o sea, y él todavía no podía salir del yugo del padre, o sea, y le tenía tanto miedo que le decía a los managers, despide a mi padre. Despide a mi padre. Bueno, esto también fue spoiler. No, es que aquí ya estamos dando spoiler completo. Sí. Hay partes en la película en las que como él no se podía enfrentar a su padre por el miedo que le tenía,
le decía a los managers que... Sí, así como que, mira, despide a mi padre. Y lo coño así como, a tu padre. Y creo que todo el mundo le tenía miedo, o sea, porque no, los ejecutivos, había una escena con los ejecutivos que le estaban intentando decir, no, Michael va a ser solista. Y el coño, sí. Ah, bueno, pero el que haga con su tiempo libre lo que quiera, pero el de 9 to 5, él es mío, o sea. Y los coños así como que, bueno, buenas tardes, o sea. Y así como que, ya va, o sea, tú eres un ejecutivo así tal, y el que manda era el papá. Y hablando de ejecutivos, otro spoiler alert, MTV era racista. Sí, también vemos que en que MTV se confirma que ellos eran racistas en sus inicios. Sí. Y eso lo vimos porque nosotros hicimos un video sobre MTV, si no lo has visto, te lo vamos a dejar una etiqueta también, o también en la descripción. Nosotros, para hablar de MTV, hicimos como un poquito de investigación para poder hablar con propiedad. Y nos dimos cuenta que en los primeros años de MTV no tenían artistas negros. Ellos solamente mostraban artistas blancos. MTV era racista. Y aquí en esta película nos confirmaron que efectivamente MTV era racista. Y no ponían los videos de Michael Jackson simplemente porque era negro. Se ve una escena en la que Michael Jackson le dice así como que, necesito salir en MTV. Así como que, bueno, pero es que yo lo he intentado todo y tal. Le dijo el ejecutivo, que es representado por Mike Myers, que yo no lo reconocía. Yo sí lo reconocí. La verdad que está súper cambiado. Y entonces fue así como que, bueno, llámame a fulano. Y entonces se ve el ejecutivo así como un poco nervioso. Entonces, fulano, si no me pones a Michael Jackson en los próximos 10 minutos, te quito a Cyndi Lauper, a no sé quién, a no sé cuánto. Te quito a toda la plantilla de artistas blancos que tengo. Exacto. Le trancó el teléfono y entonces después el tipo lo llamó. Sí, exactamente. O sea, entonces... Bueno, les pasó factura porque al final... Sí, MTV fue olvidado. MTV quedó en el olvido y, o sea, es como que, ellos también sacaron de la plantilla, por así decirlo, al rock. Al rock. Sí, ellos fueron los responsables de que el rock muriera. Al principio de los 2000. Sí. Entonces, y eso lo confirmó Billy Corgan, que se llama el de Smashing Pumpkins. O sea, que él tuvo que hacer un apology porque él dijo que la CIA estaba metida en esa vaina, pero bueno. Mi amor, yo sé que todos sabemos que se le acercaron y le dijeron, mira, no puedes decir esto. Pero bueno, volviendo a la película, volviendo a Michael, porque es que nos hemos ido y nos hemos venido y tal. Pero algo que también me llamó mucho la atención, volviendo a las escenas con el papá, porque es que de verdad que las escenas con el papá eran bastante... Que cuando él tenía a Bubbles, al monito, que también él fue muy famoso. Un chimpancé que la adoptó. Sí, que él fue muy famoso en su época porque lo sacaban y tal. De hecho, él está aquí. Él está aquí en Dangerous. ¿Ah, sí? Aquí está, mira. Mira. Yo no sabía. Sí, aquí está, Dangerous. Lo que pasa es que allí a lo mejor la cámara no lo ve bien, pero aquí está, mira. Él lo pone en Dangerous. Pues yo no sabía. En el cover, aquí está. Ay, chico, no sabía. Sí, aquí está. Bueno, él cuando tiene a Bubbles, o cuando se lo lleva, cuando llega, lo abraza y tal, y le dice, los monos son muy sensibles. A la gente mala. Si se sienten amenazados, atacan. Y mira directamente al padre. Y el padre así como, no sé, como que bueno. Y esa parte de Michael me dio mucha lástima, la verdad. Que por ver que sus amigos eran los animales. Entonces él era así excéntrico. Entonces tenía una jirafa. La jirafa me dio mucha risa. Tenía una lama. Una llama. Sí, ¿se llama llama o lama? En inglés es lama. Pero creo que en español es llama. Bueno, en fin. Y muy bonita, por cierto, blanquita ella. Al chimpancé, tenía una serpiente horrible. Tenía una serpiente. Y yo no sé cómo, esa serpiente no se comía el mono. Esa escena fue rara, porque el tipo tenía una serpiente. Ay, no. Y hasta ahí no llego. Pero me dio cosa que él le contaba sus cosas a los animales porque es que él no tenía con quién compartir. Y inclusive él intentaba como que jugar con los hermanos al Twister y tal, y los hermanos así como que, mi hermano, yo tengo una date, tengo que salir, tengo que tal. Sí. Claro, porque es que los hermanos eran mucho mayores que él, entonces ya ellos estaban en otra etapa y entiendes más como espectador porque él estaba obsesionado con como que con la juventud, con ser conectar niño. Con los niños, con conectar con los niños porque él no tuvo esa infancia. No tuvo esa infancia y tampoco tenía amigos, o sea, y una escena con la mamá que decía así como que ¿no te gustaría tener amigos de tu edad? Y él le decía, pero es que nadie me entiende porque es que yo no soy igual que los niños de mi edad. Y claro, y todo el mundo cada vez que lo veía le quería tomar fotos y vaina y tal. Entonces no podía conectar realmente con la gente. Entonces si se ponen a ver, es bastante triste. A mí me dio mucha lástima, la verdad. Sí, porque ver que él tenía toda la fama, el éxito, todo el talento del mundo y él al final estaba solo. Y después ver cómo tú unes las piezas al rompecabezas, o sea, que tú empiezas a unir y ver cómo al final de su vida cómo los odiaron tanto
que todavía hay gente que cree que él es un abusador y tal. Y es mentira. De hecho, él fue a corte y él ganó y todavía la gente cree... Y se le desmintió todo. Y se le desmintió todo. Y de hecho, Macaulay Culkin, Aaron Carter antes de morir, hay muchos que han hablado que, o sea, compartieron esa época con Michael y que confirman que él no ni les tocó. Y de hecho, hay una entrevista con Macaulay Culkin que decía, que le preguntaron, ¿pero es que no te parece extraño un hombre adulto durmiendo con el niño en una misma habitación? Y él ya va. Y él le decía, ya va. O sea, tú tienes que entender que la habitación de Michael Jackson no es la misma habitación de todo el mundo. O sea, es una habitación de 2 pisos. O sea, es más grande que un apartamento. O sea, y esa es solamente la habitación. Sí. O sea, yo no tenía como que proximidad con él. Claro, o sea, estaba en la habitación, pero realmente, o sea, estábamos lejos. O sea, claro. Y no era nada raro. O sea, no era que estábamos durmiendo juntos. No, o sea, ¿me entiendes? Claro, eso el media sabemos que esa vaina está más comprada que nada. La prensa, la televisión, sí. Todo lo que hizo fue difamarlo y claro, uno como no sabía, porque en esa época no había internet, o sea, tenías que creer lo que decía la televisión o lo que decía el periódico, que de hecho yo me acuerdo un titular que decía Yaco Guaco, o sea, que era que el coño estaba loco y todas las mentiras que te inventaron sobre él, y a él lo bajaron, porque claro, es que era tan grande que eso también me pareció que lo transmitió la película, que no hay nadie como él, ni va a haber nadie después de él. O sea, y así te quieran vender ahorita, que no, que Bad Bunny, que el otro. O sea, no existe. A mí me dio una risa. Existe. No, que Bad Bunny el rey del pop. O sea, mira, no. O sea, no. ¿Qué habla ahí? Aparte que la gente ni siquiera se sabe las canciones. Y ahora con la actuación que tuvo en el Super Bowl, todo el mundo está, todos los latinos como Flor. Ay, es que Bad Bunny reivindicó los latinos. ¿Qué habla? Ay, o sea, por Dios, hay que comer carne, hijo, para usar el cerebro. Hay que comer carne. Eso de esas dietas vegetales que están teniendo por ahí, se les está comiendo el cerebro. Es que no hay punto de comparación. De hecho, Taylor Swift también la quieren comparar con Michael Jackson. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, yo acabo de ver, conseguí en YouTube un concierto de Michael Jackson del Tour Dangerous de 1993 en Argentina. Y tú tienes que ver, o sea, a pesar de que la imagen no es así HD y tal, o sea, la reacción de la gente era una histeria colectiva. O sea, que el tipo simplemente se paraba. Estaba un minuto ahí, o sea, él no movía un músculo. Él estaba lavando los platos mientras yo estaba viendo el video. Durante todo el tiempo que lavaba los platos. Y el coño no se movió. El coño estaba parado. O sea, y tú escuchabas los gritos. O sea, que era una cosa que te superaba. La histeria. Entonces, cuando se quitaba los lentes, así como que... O sea, ya, yo decía nada, 50 desmayadas más, o sea. Y se movía ya, o sea, la gente se perdía la cordura por completo. Y ese nivel de histeria masiva, o sea, ese nivel sí, como de frenesí, no hay otro artista que lo iguale. No hay otro artista. Los Beatles... Los Beatles que fue mucho antes. Claro, mucho antes. Elvis también, pero creo que mucho antes pero si se ponen a ver. Entonces, si se ponen a ver, a los grandes como que siempre los han bajado. Los han bajado, sí. Elvis. ¿Y cómo murió? Loco. Murió loco y gordo. Gordo en una poseta. En una poseta. O sea. Los Beatles se separaron. Y a John Lennon lo mataron, sí. Whitney Houston. También, que era grandísima. Murió también como loca. De las voces más... De hecho, no hay gente tampoco que haga el grito de Whitney Houston. Sí. Creo que Cristina Aguilera se la asemejaba, pero no llega. Creo que hay como, no sé, 2 personas en el mundo y uno está por allá. O sea, Whitney Houston. O sea, y es que aparte que Michael Jackson es otro que... Exactamente. También lo bajaron. Pero de verdad, a mí esta película me confirma que todo lo que le inventaron, porque se lo inventaron, todo era mentira. Que claro, eso no lo explora la película, porque eso también fue una de las críticas, o que quería que metieran lo de los chamitos y tal, sí. Pero que lo metieran en el sentido que era verdad. Pero no. O sea, y de hecho tuvieron que hacer al final un reshoot de la película. Por $15 millones, cambiaron el final completo y por eso es que la película se siente como incompleta. Incompleta. De hecho, tú la ves y cuando termina te quedas así como, ¿ya? O sea, no puede ser. Así yo estaba así como que, mira, yo necesito la segunda parte, pero para mañana. O sea, y algo que también me gustó es la parte musical. Me gustó que te muestran varias canciones de Michael y el chamo lo hace igualito. O sea, el chamo como baila,
como la vestimenta también, o sea, cerramos con Bat, o sea, con una performance de Bat. Sí, sí. Y también me llamó la atención que el paneo del público, o sea, tú te creías que de verdad el chamo estaba en un concierto de estos. No, y la parte, algo que a mí me fascinó, que me encantó, fue la parte del moonwalk. Ay, sí, Cuando es hizo que el los moonwalk. movimientos, wow, o sea, es que de verdad, o sea, el chamo se trabajó su vaina, o sea, si el Oscar fuera de verdad, él lo nominaran porque es que de verdad, y no fue fácil, porque es que no es simplemente interpretación y ya, no, es que hacerlo, los movimientos de Michael. La vaina de las manos. Claro, pero también el mismo movimiento, las piernas, la voz, o sea, la voz la hace igualita, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque había veces que tú no sabías si era Michael Jackson o era este chamo, Jafar. Y yo lo distinguía era por las piernas. Y yo, de hecho, yo le miraba mucho las piernas, o sea, de la cintura hacia abajo, porque Jafar es más piernón, o sea, tiene más trasero, más tal. Michael Jackson, él era súper delgado, súper estilizado, y las piernas eran delgadas, o sea, acordes con su cuerpo, pues tampoco era que tenía las piernas flacas. Michael Jackson era como un poco más alto y se nota cuando él baila. Jafar no, es un poco más pequeño, pero o sea, y tiene mucho más cuerpo, o sea, más piernas y tal. Entonces yo lo sacaba por las piernas y yo, ok, este es el chamo. Porque claro, si tú ves a Michael Jackson bailar, los bailes de él, o sea, no son fáciles de hacer, no cualquiera te los hace. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque cuando tú lo ves en su prime, cuando él estaba en esta gira de Bad, de Dangerous y tal, él baila mejor que los bailarines. Michael Jackson se mueve mucho mejor que los bailarines, o sea, el Michael Jackson real. Y mostrar eso en una película, mira, de verdad que mis respetos a este chamo, a Jafar, porque es que se la comió, o sea, de verdad que excelente. A mí de verdad que me encantó la película, o sea, me encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Bueno, a mí la parte que más me gustó, como te dije, fue la de Moonwalk. El moonwalking para mí fue como que wow. Sí. Cuando mostraron esa escena, para mí fue impresionante. Sí. De verdad. Para finalizar este video en el que nos hemos extendido y hemos tocado muchas cosas, dime la puntuación final que le darías a esta película. 9. Y no le doy 10 porque no tuvimos final. 9. Porque el final se sintió así como ya, y porque quiero ver la segunda parte. No le doy 10 porque tal vez sí es verdad que pudiesen haber tocado como que algún otro punto de su vida un poco más. Sí, pero sin embargo, o sea, sin que hayan hecho eso, la película es un 9 sólido. Sí. ¿La volverías a ver en el cine? Sí. ¿Cuándo la vamos a ver? Ok. Bueno, porque si vamos a... es interesante, es de verdad que es una película súper espectacular. Ya sabes, si piensas que esta película es para ti, te recomiendo ampliamente que la vayas a ver. Sí, de verdad que no te la pienses, o sea, de verdad que va a valer el dinero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Dale like que nos ayuda a seguir creciendo el canal. Y si crees que este video puede ser útil para alguien, pues compártelo. Y si quieres ver un review honesto de la película de Mario, no estas tonterías que saca la crítica especializada, mira el video que te vamos a dejar por acá de la película de Mario Galaxy. Una película espectacular. Nos vemos en el próximo video. Chao.